Al enfrentarse a un problema de programación, recomiendo seguir una serie de pasos que nos ayudarán a estar seguros de que nuestra solución funciona antes de siquiera llegar a preocuparnos por el código que escribiremos. En este video te mostraré esos 4 pasos básicos que uso y te daré algunos consejos para que tu código sea mucho más fácil de entender. Bienvenido a Phoenix Code. Iremos revisando estos pasos que te comento a medida que solucionamos un problema de programación. Así que en este caso vamos a solucionar este. Una empresa tiene una base de datos con sus empleados, con su salario, días extra trabajados en el mes y si van a recibir una bonificación adicional por buen rendimiento. Debes hacer un programa que calcule la sumatoria del salario de todos los empleados teniendo en cuenta los días extra y bonificaciones adicionales. Debes tener en cuenta que, primero, cada día extra genera un 5% de aumento del salario. Ejemplo, si la persona gana $1000 y tiene 3 días extra trabajados en el mes, entonces lo que le vamos a pagar son $1000 más el 15% de su salario, que son esos 1000, sería 1000 más $150 igual a $1150. Y además que la bonificación por buen rendimiento está determinada por un campo que está dentro de la base de datos que se llama bonificación. Cuando este valor sea así, se le dará un aumento de 20% en el salario del empleado. Y lo segundo es que la bonificación por buen rendimiento está determinada por un campo en los datos del empleado que se llama bonificación. Cuando ese valor sea sí, entonces se le dará un aumento del 20% en el salario del empleado. Este aumento es calculado luego del aumento por días extra. Así que siguiendo con el ejemplo que teníamos del empleado con $1000, que ya se le calculó que 15% adicional por días extra, tendría un salario de 1150. Pero como le aplica bonificación, tenemos que sacar el 20% a estos 1150, que serían $230, y el salario completo serían $1380. Vemos un ejemplo de cómo vamos a recibir los datos de los usuarios de esta forma. Tenemos una serie de objetos JSON en donde tendremos ID de cada uno de los usuarios, el nombre de esos usuarios, el salario que tienen, si se les aplica o no una bonificación y cuántos días extra trabajaron en este mes. Al empezar a solucionar un problema de código, lo que yo recomiendo es primero estar seguro de que entiendes el problema y determinar los recursos que tienes para saber cómo los puedes usar. Empezamos por entender el problema. Nos darán datos de los empleados. Debemos calcular el aumento de salario para cada uno teniendo en cuenta primero los días extra y luego hacer el aumento por bonificación si este aplica para ese empleado. Debe hacerse en operaciones separadas porque no es lo mismo aumentar el 35% total al salario que aumentar primero 15% por días extra y a ese valor aumentar el 20% por la bonificación. De la primera forma nos darían $1350 y de la segunda $1380 y nos están pidiendo el cálculo de la segunda forma. Una vez calculado el salario con aumento de cada uno de estos trabajadores, se irá acumulando una sumatoria de todos los salarios ya calculados con los aumentos, que es el dato que esperamos que nuestro programa devuelva al final de la ejecución. Ahora sí vamos a ver los datos que nos proporcionan. En este caso nos proporcionan un recurso que es una lista de empleados. El primer paso es que debemos familiarizarnos con el contenido para saber cómo vamos a leer esa lista. Tenemos un identificador que en este caso no vamos a utilizar, el nombre de ese empleado que tal vez tampoco lo vamos a necesitar, el salario que efectivamente sí es necesario, si le aplica una bonificación, porque hay algunos que dice bonificación no, otros bonificación sí, y cuántos días extra ha trabajado cada uno de ellos. Vemos 3, 1, 0, 0, 1. Así que estos son los datos con los cuales vamos a tener que trabajar. El primer paso será tener un programa que lea esta lista y que podamos al menos interactuar con los datos que están contenidos en esta lista, que podamos recorrer esta lista y de esa forma podemos saber que sí vamos a poder implementar una solución de código a partir de estos datos de entrada. En este caso voy a implementar la solución con Python, pero en realidad esto debería funcionar con absolutamente cualquier programa, porque como te voy a explicar, no te debes enfocar en el código, sino que te debes enfocar en la lógica de la solución del problema. Así que ahora lo que tenemos es una lista que es corchete cuadrado, luego tenemos un objeto con estructura JSON en donde tenemos ID, nombre, salario, bonificación y días extra. Esto que está acá abajo es básicamente lo mismo, pero quitando estos saltos de línea. Solamente los puse con saltos de línea para que fuera un poquito más entendible. Crearemos un nuevo archivo de Python en donde vamos a intentar leer esa lista y al menos imprimir los nombres de esos empleados. Así que lo primero que hacemos es import JSON, porque vamos a utilizar este módulo para poder cargar la información de nuestra lista de empleados. Eso lo vamos a hacer en una variable que vamos a llamar lista empleados, que es igual a json.loads input. Eso quiere decir que vamos a copiar directamente en la consola todo el contenido de la lista de nuestros empleados y eso va a quedar guardado en esta lista. Una vez que hagamos eso, vamos a recorrer esa lista. Entonces, para cada uno de los empleados que esté en esa lista,
Por ahora lo que vamos a hacer es imprimir el nombre de ese empleado. Entonces, empleado, el valor que está en la variable nombre, en el atributo de nombre. Y ya creo que podemos guardar este archivo y correrlo directamente en la terminal. Ahí nos está pidiendo que le copiemos una entrada, ya que le dijimos que eso va a tener un input. Vamos acá, pegamos todos estos datos, damos enter y él está recorriendo toda la lista de empleados, imprimiendo el nombre de cada uno de ellos. Entonces ya creo que entendemos el problema y además con los datos de entrada que nos proporcionaron podemos ejecutar una solución en el código. Lo siguiente que debemos hacer es reconocer los pasos que se deben completar para solucionar el problema. En este caso ya sabemos que podemos recorrer el listado de empleados, pero debemos hacer el cálculo del salario de cada empleado teniendo en cuenta los aumentos que le aplican a cada uno de ellos e ir sumando estos resultados en una cuenta total de salarios. Entonces lo primero que vamos a hacer es comentar todo esto porque en realidad esto no viene siendo código ejecutable, sino que es más bien pseudocódigo que utilizamos luego para guiar nuestra solución. Empezamos con el punto número 1, que es calcular el salario con aumento por días extra. Para eso lo que debemos hacer es mantener una variable, creo que va a ser salario con aumento. Ahí vamos a tener el cálculo que vamos a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no lo tengo claro, pero sé que podemos delegar esa función porque creo que el calcular un aumento lo vamos a utilizar tanto en el punto 1 como en el punto 2. Pero bueno, por ahora decimos que vamos a calcular salario con aumento. En este caso, como es por los días extra, debemos utilizar el salario del empleado, así que empleado, sacamos el valor que está dentro de la variable o el atributo salario y además otra variable que debemos utilizar para ese cálculo es la cantidad de días extra. Entonces empleado, sacamos el valor de la propiedad días extra y por cada día extra le vamos a dar 5% de aumento, así que esto lo multiplicamos por 5. Podemos hacerlo de esta forma o incluso dejarlo de forma un poquito más bonito o más fácil de modificar luego de entender el código si declaramos una variable antes de nuestro ciclo for que se va a llamar aumento por día extra. Ese va a ser igual a 5 y este 5 lo podemos modificar por aumento por día extra. Y ya tenemos básicamente esto declarado, que sería cómo estamos calculando el aumento por día extra. Todavía no tenemos esta función, ¿verdad? Así que ese es el siguiente paso, declarar una función que nos ayude a calcular el aumento de salario dándole un porcentaje de aumento. Todavía no tenemos declarada esta función, así que la podemos declarar un poco más arriba. Def calcular salario con aumento. Y sabemos que esto va a recibir dos parámetros. Uno es el salario y el otro es el porcentaje del aumento que va a recibir esa persona. Lo que debemos hacer es primero calcular el aumento del salario. Ese aumento de salario va a ser igual a nuestro salario multiplicado por el resultado de ese aumento dividido en 100. Eso quiere decir, si tengo un aumento del 20%, es 20 sobre 100, 0.2, y 0.2 por el salario me daría el 20% de ese salario. Ahí ya tenemos el aumento calculado. Lo que debemos hacer para tener realmente el aumento, es decir, resultado, es igual al salario que ya teníamos, sumando el aumento que acabamos de calcular. Y lo que podemos hacer es imprimir ese resultado. Con esto que tenemos acá ya podríamos correr nuestra función y verificar si efectivamente estamos calculando los aumentos o no. Corremos nuevamente, copiamos esto una vez más, lo pegamos y efectivamente nos está diciendo Iván 1380 cuando Iván tenía un salario de 1200, calcula el 20% y lo aumenta. Veamos a alguien que no tenga días extra, como por ejemplo Laura. Laura no tenía días extra, ganaba 1650 y efectivamente Laura 1650. Así que por ahora parece que nuestra función de calcular el aumento del salario está funcionando correctamente. El siguiente paso es que debemos determinar si aplica o no la bonificación nuestro empleado. Entonces lo que vamos a declarar es if empleado
punto, no, empleado, bonificación es igual así. Entonces vamos a calcular nuevamente esta variable salario con aumento, y ahora esa variable va a ser igual a esta misma función que ya teníamos declarada, calcular salario con aumento, solamente que ahora no le vamos a pasar el salario de desempleado, sino el salario que ya teníamos calculado con el aumento por los días extra, y el porcentaje que va a tener esa persona de bonificación siempre va a ser el 20%. Podemos poner acá un 20 o podemos declarar acá una variable, bonificación es igual a 20. Y acá ponemos bonificación. De tal forma que ya tenemos, primero calculamos el salario de la persona con aumento por los días extra, y a ese salario que ya tenemos calculado, luego si aplica la bonificación, le aplicamos esa bonificación del 20%. El tercer paso es que debemos agregar esto a una cuenta, así que ya habiendo acabado de recorrer este ciclo, lo que debemos hacer es tener una variable que va a llamar cuenta, va a ser igual a la cuenta que ya llevábamos más el salario con aumento. Cuenta todavía no lo hemos declarado, así que declaramos también arriba una variable que va a ser cuenta, igual va a iniciar en 0, y a medida que vayamos completando estas validaciones se va a ir aumentando un nuevo salario dentro de esa cuenta. Al final lo que debemos hacer es imprimir, bueno, mantengamos eso solamente como por ver cómo lo estamos haciendo, y print cuenta, tal vez como para que se vea un poquito más separado de todos los demás valores que tenemos todavía dentro de la consola. Vamos a poner sencillamente esta separación para que sea bastante visible que el siguiente valor después de estos asteriscos va a ser nuestra cuenta. Así que lo ponemos así y miramos a ver si está funcionando o no. Nos está pidiendo otra vez esto, copiamos, pegamos y ocurrió un error. ¿Cuál es el error? Ya, básicamente que nosotros estamos imprimiendo este resultado, pero no estamos en ningún momento devolviendo esto. El valor que calculó nuestra función no lo estamos devolviendo, así que lo que tenemos que agregar es un atributo de retorno. Vamos a retornar el resultado. Primero vamos a limpiar esto. Y ahora sí vamos a correr nuevamente. Copiamos todos estos datos. Y tenemos justamente que para cada uno de los usuarios lo que estamos haciendo es calcular esos aumentos, y además calcular, en caso tal de que aplique la bonificación, se está calculando la bonificación, y al final tenemos la sumatoria de todos los salarios. Así que efectivamente nuestro programa está funcionando de la forma correcta. De este paso de implementación, lo que más importante me parece es que debes reconocer las funciones comunes e ir nombrando variables y funciones de tal forma que el código sea entendible. Y es que tenemos que tener en cuenta que gran parte de la labor del desarrollador no es escribir código, sino leer código que ya alguien más ha hecho y ajustarlo a nuevos requerimientos o modificarlo por algún funcionamiento que no está bien hecho. Y te prometo que tu labor va a ser mucho más dura si encuentras nombres de variables como x1, x2, x3, porque ese mismo código lo pudiste haber escrito tú mismo hace unos meses, pero recordar qué hace la variable x2 es mucho más difícil que si se llamara aumento por día extra o salario con aumento. Así que debes tratar tu código como si estuvieras contando una historia, como si estuvieras explicándole a alguien más directamente mediante las variables y mediante tus funciones qué es lo que hace tu código, hacer que sea entendible sin necesidad siquiera de utilizar comentarios, porque en este caso si borráramos todo esto ya no necesitamos ni siquiera hacer ningún otro print, sino que sencillamente solo teníamos para darnos cuenta de que si estaba haciendo lo que debía hacer. Tampoco necesitamos imprimir este resultado. Tenemos este código que sería nuestro compilado e intentemos leer cómo es que funciona ese código. Primero, lo que hacemos es una lista de empleados es igual a json.loadinput, así que quiere decir que esa lista de empleados viene dentro de un input en nuestra consola. Luego lo que tenemos es una función que va a hacer calcular salario con aumento. Yo creo que sin ni siquiera leer lo que está aquí dentro sabemos a qué hace referencia esa función y qué esperamos que haga la función una vez que sea ejecutada. Así que pasamos a lo siguiente, que es aumento por día extra igual a 5, bonificación igual a 20, ya veremos para qué lo usamos, y una cuenta que inicie en 0.
Luego hacemos una iteración en toda esa lista de empleados, pasando empleado por empleado, y lo que vamos a hacer es primero calcular el salario con aumento, el cual es igual a calcular el salario con aumento teniendo en cuenta el salario de ese empleado y los días extra multiplicados por el aumento a que equivale cada día extra. Luego, si ese empleado aplica para una bonificación, debemos calcular nuevamente el salario con aumento, el cual va a ser igual al salario con aumento que ya teníamos desde antes, y el aumento en este caso, que es lo que nos está pidiendo esta función, va a ser igual a la bonificación. Así que sabemos que a eso se referencia este 20 de bonificación. Y luego de haber calculado todo esto, la cuenta va a ser igual a lo que ya teníamos en la cuenta, sumándole el salario con aumento ya calculado de cada uno de esos empleados. Al final lo que imprimimos es la cuenta. Y como te das cuenta, podemos ir contando la historia de nuestro código a medida que lo vamos leyendo. Eso se logra únicamente si nuestro código realmente es entendible para cualquier persona, si realmente nuestras variables están bien nombradas y es de la forma más fácil en que podemos luego leer nuestro mismo código que ya hicimos y entenderlo y modificarlo. Repasemos rápidamente los pasos que seguimos. El primero es asegurarnos de que entendemos claramente el problema. Si tienes dudas, es mejor solucionarlas antes de comenzar, ya que en soluciones complejas ahorrarás mucho tiempo si solucionas tus dudas respecto a lo que se espera que haga tu programa antes de implementar una solución completa que ni siquiera se comporte como el cliente o tu profesor realmente esperaba, y puede que no siquiera sea error tuyo, sino tal vez que ellos no se dieron a entender en su explicación. El segundo paso es verificar que con los datos que te proporcionan puedes implementar su solución. Si lo puedes hacer, puedes continuar al siguiente paso. Si no, puede ser que te toque modificar o verificar cómo puedes lograr implementar una solución en tu código con lo que te están proporcionando. Luego debes reconocer los pasos que se deben completar para solucionar el problema. Recuerda, no te enfoques en el código, enfócate en la lógica de la solución del problema. Puedes ir identificando funciones comunes que tal vez vas a necesitar en varias partes de tu programa, como en este caso fue la función calcular salario con aumento, e intenta darle un nombre adecuado a tus variables y funciones para que tu código sea mucho más fácil de entender sin siquiera llegar a ejecutarlo. A continuación puedes implementar los pasos que ya reconociste en el lenguaje que hayas escogido. Debes ir probando cada que completes uno de tus pasos para verificar que tu código está funcionando como debería. Y finalmente, limpia tu código, quita comentarios que no necesites y valida que todo esté funcionando correctamente. Y eso es todo por este video. Si aprendiste algo, te recomiendo que te suscribas, le des like a este video, lo compartes o comentes cualquier duda. Así me ayudas a seguir mejorando mi contenido. Esto es Phoenix Code y hasta un próximo video.